Hermanos, muy buenas noches para todos, deseando que se encuentren bien, que las misericordias de Dios hayan sido grandes en la vida de ustedes hoy, en sus familias, que la fe y la confianza en el Señor esté siendo rejuvenecida en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, vamos a continuar esta noche estudiando el Salmo 46 y les ruego que me acompañen en oración para dar inicio a este estudio. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gloria y alabanza, damos de nuestro corazón la gratitud, Señor, que tenemos hacia ti por todas tus misericordias, por toda tu compasión y por todos los favores que has derramado sobre nuestras vidas. Atesoramos, Señor, cada cosa que has derramado sobre nosotros, pues todas ellas, Señor, aun aquellas que no son tan dulces al momento, Señor, redundan para nuestro bien. Sin embargo, Señor, estamos seguros que podemos contar aquellas dulzuras de tus bendiciones de manera sobreabundante. Gloria a ti, Señor, y confiamos, Padre, en que estarás con nosotros en esta noche cuidándonos y en este tiempo guiándonos hacia tu palabra y alentando nuestros corazones con ella. Nuestra gratitud siempre a ti, Señor, y nuestras peticiones y acciones de gracia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ayer vimos que Dios es el amparo y fortaleza de su iglesia y que es el pronto auxilio en las tribulaciones y que aún en el escenario más triste y desolador, usted y yo, mi hermano, tenemos que confiar en Dios. No temeremos, dice el salmista, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nos quedamos ayer considerando esta verdad de los cuidados de Dios y de la seguridad de los cristianos en su Hacedor y Salvador, en cómo Dios es pronto para socorrernos en días difíciles, en días de calamidad, en las tribulaciones. Dios es pronto, acude rápido en nuestra ayuda. Pues bien, me gustaría que en esta noche podamos considerar hasta el versículo 7 de este salmo. Ayer vimos hasta el versículo 3 y hoy vamos a ver del 4 al 7, si el Señor nos lo permite así. Déjenme leerles el salmo completo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, las del mar, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Pues bien, hermanos, los versos 2 y 3 nos presentaron un escenario de gran tribulación y el salmista toma al mar en su furia más terrible, pues dice: aunque se traspasen los montes al mar y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y aquí la idea es de un tsunami, uno tras otro, salidos del mar, estas grandes olas golpeando con ímpetu las grandes montañas. Y ese escenario es terrible porque solo imaginar un tsunami aquí en la península, hemos tenido que evacuar algunas veces cuando ha habido temblor, y el simple temblor de la tierra hace que nuestras almas tiemblen. Aquí el escenario es el de que la tierra se conmueve, se mueve la tierra al punto de que las montañas van a la mar
y la mar en sus olas enfurecidas golpean contra las montañas y las hacen temblar. El escenario es terrible si nos ponemos a pensar en él. Pero luego se introduce el verso 4 y dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Aquí el panorama es otro. No es un mar embravecido el que llega hasta el pueblo de Dios, sino un manso río cuyas corrientes alegran al pueblo de Dios. Hay de aquellos que están en las montañas, que son asoladas por las airosas olas del mar, pero hay una bendición, un río para la ciudad de Dios que alegra el corazón de los que moran en esta ciudad. Ciudad de Dios. ¿Qué es la ciudad de Dios? Esa ciudad de Dios no es otra sino la iglesia, porque es la iglesia el santuario del Altísimo, es la iglesia del Señor, el templo del Dios vivo y verdadero. La iglesia es el tabernáculo de Dios donde Dios mora con los hombres, donde Él es su Dios y los hombres son su pueblo, para siempre. ¿Acaso puede haber una bendición más grande que el hecho de que los creyentes seamos el tabernáculo de Dios? ¿O el santuario en el cual Dios se manifiesta? Hermanos, damos gloria a Dios porque en medio de la adversidad y de la angustia, Dios se manifiesta más y más. Hace notar su presencia y su poder en medio de su bendita iglesia, la cual Él compró con la sangre del Cordero, que es Jesucristo, su Hijo amado. Ahora bien, no es un asunto liviano, hermanos, el pensar en esta verdad, afirmar esta verdad en nuestros corazones, de que Dios nos ve a nosotros como su ciudad. Somos la ciudad de Dios, el santuario del Altísimo, somos el lugar de culto del Altísimo. La iglesia como un cuerpo hace ese templo en el cual Dios manifiesta su poder y en el cual Dios mora con su pueblo. Ahora bien, entonces la pregunta es, si la ciudad es la iglesia, ¿quién es el río? Ese río, mis hermanos, es Dios mismo. Él está allí en medio de su pueblo. Escuche el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Escuche el 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Quién es la ciudad? La iglesia. ¿Y quién es el río? Dios. Dios está en medio de ella. Hay un río en medio de la ciudad. Y ese río es Dios. Dios está en medio de la ciudad, en medio de la iglesia. El gran predicador del siglo XVIII, C.H. Spurgeon, lo señaló de la siguiente manera. Él dijo, primero, Dios el Padre es el río. Y citó Jeremías 2.13. Dice así Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí notan el punto? Aquí Dios, el Padre, se está manifestando o está expresando acerca de un pecado del pueblo, de dos males que ha cometido el pueblo. El otro día prediqué sobre ese tema. Uno de ellos es que dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y el otro mal que hicieron es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, cuando se alejó el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel dejó a Dios, lo que estaba dejando era la fuente del agua viva. Y como lo dejó, tenía que calmar su sed de alguna manera. ¿Qué hicieron? Cavaron para sí cisternas. Y eso es una locura. Dice cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, lo que nos interesa ahorita para el tema que estamos observando es que Dios se presenta aquí como esa fuente de agua viva. Y entonces pudiéramos decir que Dios es ese río que está en medio de su pueblo. En segundo lugar, dice Spurgeon, Dios el Hijo es el río, la fuente de salvación. Y Spurgeon, este buen predicador, cita Zacarías 13, versículo 1. Dice así, en aquel tiempo, en el tiempo en que venga el Mesías, es una profecía, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En estos tiempos, en los tiempos en que ya Cristo vino por primera vez y lo estamos esperando en su segunda venida. En estos tiempos hay un manantial abierto para la casa de David, hay un manantial abierto para la iglesia del Señor.
Así que Cristo en este sentido es un río o es un manantial para la iglesia de Dios. Pero en tercer lugar, observa Spurgeon, dice, Dios el Espíritu es el río. El que cree en mí, él cita Juan 7:38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Y, por supuesto, si usted ha leído el texto, se sabe que el Señor estaba hablando aquí del Espíritu Santo, hablando de que el que crea en Cristo, de su interior correrá un río, y ese río es el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí la cita de Spurgeon. El Dios Trino, hermanos, está en medio de su pueblo. Cada una de las tres personas está obrando para la bendición de cada uno de los miembros de la iglesia. El Padre está ejecutando su buena, agradable y perfecta voluntad para con su pueblo al que ama. El Hijo está intercediendo constantemente ante el Padre para que el Padre bendiga, cuida, proteja y favorezca a su pueblo. Y el Espíritu Santo está derramando sobre los creyentes los más preciosos frutos y bondades divinos hasta perfeccionar a los santos para aquel día precioso en que habitemos en la presencia de Dios. Pero también nos está perfeccionando para que obremos o para que hagamos la obra del reino en esta tierra mientras el Señor nos permite estar aquí. Entonces, hermanos, sigue diciendo el salmista, Dios la ayudará al clarear la mañana. Claro, usted puede estar seguro que Dios ayudará a su iglesia. ¿Acaso Él no es un Dios de amparo y fortaleza? ¿Y acaso no es el amparo y la fortaleza de la iglesia? ¿Él no es acaso grande y poderoso? ¿Y acaso no es ella, la iglesia, la novia, la desposada, la esposa de Jesucristo? Claro que Dios la ayudará a clarear la mañana. Si Dios está en medio de ella, entonces todo lo que le pase a la iglesia le pasa también a Dios. Las adversidades de la iglesia son las adversidades de Dios. Las tristezas de la iglesia son las tristezas de Dios. Los sufrimientos de la iglesia son los sufrimientos de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? No es que Dios o Cristo nuestro Señor es o son indiferentes a las adversidades, dificultades y tribulaciones de su pueblo. No, de ninguna manera Él es indiferente. Él habita entre su pueblo, Él sufre los sufrimientos de su pueblo y Él lleva las cargas de su pueblo. Él está allí en medio de su pueblo como un río cuyas corrientes transportan bendiciones a los que habitan en aquella ciudad. Pero podemos estar seguros, hermanos, que no solo los sufrimientos, las tristezas y las adversidades de la iglesia son de Cristo, sino que además de eso debemos estar seguros por la palabra de Dios, por las promesas de un Dios que no miente, por las promesas de un Dios cuya palabra es ciertísima, que las victorias de Cristo también son las victorias de su iglesia, la victoria de los creyentes. Es decir, Dios está en medio de su pueblo y está sintiendo los sufrimientos y los padecimientos de su pueblo, pero también Dios está en medio de su pueblo, Jesucristo está en medio de su pueblo y su pueblo bebe y sufre y recibe el cuerpo de creyentes experimenta las victorias de Cristo sobre las adversidades y sobre toda dificultad y sobre las artimañas de Satanás. Es decir, el pueblo de Dios recibe todo lo que Dios es en sí porque Dios habita en su pueblo. Y cuando las adversidades vienen, Dios en la persona de Cristo se levanta cual gigante y la iglesia goza de los triunfos de su Señor, de su comandante en jefe. ¿Lo notan? Pero podemos estar seguros, hermanos, seguros que todas las victorias de Cristo son nuestras victorias. Cantamos un precioso himno en la iglesia que dice, porque Él vive, viviré mañana. Y la razón de que nosotros viviremos mañana y de que nos levantaremos de la tumba fría es porque Cristo vive mañana y se levantó de la tumba fría. Es decir, la existencia de Cristo es lo que justifica nuestra existencia. La existencia eterna de Cristo es lo que justifica y sostiene nuestra existencia eterna.
Hasta que Cristo exista, existirá la iglesia. Y mientras Cristo sea victorioso, la iglesia será victoriosa. Las adversidades de este mundo, por terribles que pudiesen ser, no son más grandes que nuestro Cristo, no son más poderosas que nuestro Señor y no son más victoriosas que nuestro precioso Redentor que se levantó de la tumba venciendo a la muerte. ¿Lo notan? Es que aquí tenemos nosotros a un Cristo victorioso en medio de su pueblo, gozándose y alegrándose con su pueblo. Son las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso aplicadas al seno de su iglesia. Y su iglesia bebe de las victorias de Cristo. Cuando las adversidades se levantan, Cristo también se levanta. Y cuando las naciones rugen contra la iglesia, Cristo también se levanta y ruge contra las naciones. Y cuando las tribulaciones, cuando las pandemias como la que ahora vivimos se levantan contra el pueblo de Dios, Cristo se levanta contra el pueblo de Dios cual gigante y extiende sus alas sobre su pueblo y le da la victoria y va adelante. Como el ángel de Jehová que iba delante del pueblo de Israel, así va nuestro Cristo. Él es nuestro ángel guardián, nuestro gran Redentor, nuestro Señor Todopoderoso. Se levanta cual gigante para darnos la victoria e introducir a su pueblo a una posesión eterna y gloriosa. Mis hermanos, nosotros podemos estar confiados en nuestro precioso Redentor, porque nuestro Redentor está en medio de nosotros. Sigue diciendo el salmista: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Esto sucedió muchas veces con el pueblo de Israel. Cuando era sitiado por sus enemigos, naciones enteras, reinos poderosos le rodearon. Pero nadie puede rodear una ciudad y tener éxito en su intento de destruirla cuando es Dios quien habita en medio de ella. ¿Lo notan? Y usted lo va a ver. Usted puede leer el Antiguo Testamento, página tras página es el trato de Dios con su pueblo y cómo los enemigos del pueblo de Dios venían, lo sitiaban, se aseguraban de rodearlo y lo que buscaban con eso era que las provisiones de la ciudad se agotaran. Y una de las cosas que no se podía agotar dentro de la ciudad era el agua. Y cuando el agua se agotaba, cuando los alimentos se agotaban, el pueblo entregaba las armas y se rendía a sus enemigos que estaban alrededor de la ciudad. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él es un río para su pueblo. Es decir, nunca habrá escasez en el pueblo de Dios porque el que está en medio es el Señor Dios Todopoderoso, que es un río que calma la sed y que bendice el alma para siempre. Nuestro bendito Redentor, nuestro glorioso Dios, es la satisfacción de todo nuestro ser y es nuestra bendita provisión. No importa que los enemigos nos siteen, no importa cuántas artimañas y aptitudes del diablo vengan contra nosotros, no importa cuántos lazos de muerte y trampas feroces pueda el enemigo plantar alrededor de nuestra morada. El que mora con nosotros se reirá en los cielos y Él saldrá en victoria nuestra y Él es nuestra satisfacción. Mis hermanos, no importa hasta dónde nos pudiera llevar esta pandemia que ahora estamos viviendo aquí y de manera tan sentida en Ecuador. No importa, porque en medio de la iglesia de Ecuador habita el Santo de Israel, el que es poderoso en batalla y victorioso, y el que es un Padre bueno que nos da todas las cosas abundantemente y sin reproche. Así que podemos estar confiados en nuestro bendito y santo Redentor y Señor. Las naciones pueden bramar contra los hijos de Dios, pararse firme como animales enfurecidos, pero dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así caen nuestros enemigos. Así como los reinos en antaño rodearon a Jerusalén y luego titubearon en la misma manera y tropezaron, nuestros enemigos tropezarán, porque Dios dio su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Escuche esto: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis hermanos,
No hay nada que temer. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con cada uno de nosotros. Nuestros hogares son la habitación de Dios. La casa de Dios es tu casa, mi hermano. Y tu casa es la casa de Dios. El hogar suyo es el hogar de Dios. Y el hogar de Dios es su hogar. La morada de Dios es tu morada y tu morada es la de Dios. Tu habitación es la habitación de Dios y la de Dios es la tuya. Si usted es un creyente, entonces es parte del hogar de Dios y Dios es parte del hogar suyo. Entonces su hogar es un precioso altar, un santuario donde mora el Altísimo. ¿Me estoy dando a entender? No hay manera de que usted, si es un creyente, esté desatendido y desabastecido de las misericordias de Dios que corren entre el pueblo de Dios como un río, como las corrientes de un río que saltan para vida eterna. Hay una provisión y hay unos cuidados paternales y amorosos que solo Dios tiene para con sus hijos. Si usted es un hijo de Dios, puede estar convencido que aunque bramen las aguas de los mares y den con ímpetu contra las montañas, y aunque las montañas tiemblen, usted tiene que entender y saber esto, que Dios es su refugio. El refugio suyo, mi hermano, mi hermana, es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio y en Él estamos seguros. Él es la torre fuerte, como cantaba o como escribiera el reformador Lutero. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y así dice el Salmo, a Él correrá el justo. Quiera el Señor que nosotros podamos disfrutar la presencia de Dios en medio de nosotros. Que mientras llega ese día en que podamos otra vez congregarnos y cantar al nombre de Dios como un solo pueblo y estar allí y experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros, mientras su pueblo le canta alabanzas a su nombre misericordioso y compasivo, quiera Dios que mientras eso pasa, nuestros hogares se llenen de la presencia de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay bondad, porque donde está el Espíritu de Dios, entonces allí no falta nada, ni refugio, ni amparo, ni fortaleza. El Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, quizá en estos días de pandemia, usted tiene que seguir laborando y exponiéndose al virus. Recuerde entonces que usted no está solo, ni desprotegido. El Dios Trino está con usted y te protege en tu salida y en tu entrada. Usted puede decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ah, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Usted puede estar confiado en el Señor. Mi socorro viene de Jehová. Él hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y usted en días de adversidad puede estar seguro, hermano, seguro, hermana, segura que Dios es su amparo y fortaleza. Es que nuestra debilidad es tan grande que nosotros podemos, hermanos, asustarnos, escuche, con el ladrido de un perro. Nosotros podemos asustarnos con el ladrido de un perro, con el movimiento de un ratón, con la caída de una hoja. Así somos los seres humanos. Y los creyentes no somos la excepción. Nos asustamos, algunos se asustan con una cucaracha, con una araña. Así de frágiles somos. Y ojalá esa fragilidad nos recuerde que nuestra fortaleza está en Dios y solo en Dios, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio, que aunque temamos, tenemos quien nos esconda en su regazo y nos proteja mientras pasen las adversidades. Clamaré al Dios Altísimo. En Dios podemos confiar mientras pasan los quebrantos.
Y no somos indiferentes, hermano, a los temores que asaltan en estos días de pandemia a la humanidad. Pero lo que la humanidad no tiene es lo que la iglesia sí tiene. La iglesia tiene a un Dios compasivo y que es amparo y fortaleza. Yo quiero animarle, mi hermano, mi hermana. Yo quiero animarle a que usted descanse en Dios. Yo sé que para algunos es muy difícil, que quizás algunos, mientras me está viendo aquí, no sabe qué comerá mañana. Y aprovecho para decirle, mis hermanos de la libertad, que si alguien no tiene para comernos, lo haga saber. De alguna manera el pueblo del Señor puede responder en misericordia. Él está en medio de nosotros, no nos desamparará. Mi hermano, mi hermana, usted que está pasando por pruebas porque la refrigeradora está vacía, no hay que temer. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él hizo un pacto con Jacob y se lo cumplió al pie de la letra. Somos el resultado de ese pacto. Haré de ti un pueblo grande, le dijo a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le prometió hacer de Abraham, de los lomos de Abraham, un pueblo como la arena del mar o como las estrellas del cielo, así de incontable. Usted, mi hermano, es una de esas estrellas. Usted, mi hermana, es uno de esos granos de arena en medio de una multitud de creyentes de todo tiempo, de todas las épocas, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Una gran multitud que no se puede contar, pero una gran multitud a la cual su Dios y su Señor no le ha quedado corto. Él no le queda mal a su pueblo. A través de los siglos, Dios ha sido el preservador de su pueblo. Y usted debe saberlo. Y un día, mi hermano, mi hermana, un día, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, cuando venga el gran día del Señor y el gran día de la victoria de nuestro Cristo, cuando la iglesia del Señor sea levantada a recibir al Señor en las nubes, a aquel día glorioso, toda esta multitud que no se puede contar como no se pueden contar la arena del mar ni las estrellas del cielo, entonaremos un canto glorioso y victorioso al que vive por los siglos de los siglos. Y recordaremos aquellas grandes victorias que nos dio, aquella gran provisión que nos dio en medio de la adversidad. Recordaremos esta pandemia y se llenará esa mente nuestra de un motivo más para decir aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, para siempre reina. Ese es nuestro Dios. Y usted se puede acostar tranquilo, tranquila, mi hermana, esta noche. Esta noche usted puede descansar porque Dios cuida de nuestros sueños. Y mañana Dios se encargará de protegernos y de proveernos. Que a Dios sea la gloria y a sus hijos sean sus misericordias. Que ese río que mora en medio de nosotros alegre nuestro corazón con sus corrientes. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Hermanos en Palmar, mis hermanos en Cuenca, en San Antonio, San Pedro, Montañita. Mis hermanos en Salinas que nos ven, en La Libertad, amada iglesia, que el Señor alegre nuestro corazón con sus corrientes. ¿Y qué son esas corrientes? Todas esas dádivas de Dios, todas esas misericordias que Dios suele derramar y dejar correr entre su pueblo. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Démosle gracias a nuestro Dios por ser tan bueno y por ser tan misericordioso y por ser nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio. Señor y Dios, bendito Rey, nos dirigimos a ti en los méritos de Cristo nuestro Redentor. ¿Cómo no dirigirnos y cómo no alabarte, Señor? Si solo tú eres bueno y para siempre tú eres bueno. Esta mañana, Señor, tú hiciste aclarear tus bendiciones sobre nosotros. Esta mañana tu rostro iluminó misericordiosamente sobre cada una de nuestras vidas, Señor, y en nuestros hogares. Nuestros hijos, Señor, han gozado de tu bendición y nosotros, tu iglesia, hemos gozado de tu bendición. No porque nosotros seamos buenos o merecedores, sino porque tú eres un Padre bueno que tienes compasión de aquellos, Señor, que somos débiles. Bendito Dios,
Gracias por ser nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. Bendito Rey, te pido, Padre, que conserves la vida de quienes están viendo estas grabaciones o siguiéndonos, Señor, en las redes. Que tú les preserves y que les aumentes la fe. Seguramente, Señor, cuando la enfermedad toca el cuerpo, seguramente temblamos y hasta cierto punto lo entendemos. Pero, oh Señor, ¿acaso tú no puedes seguir sanando como lo hacías en antaño? Claro que sí. De hecho, tantas veces hemos enfermado como tantas veces tú nos has curado hasta hoy. Creemos, Padre, en tu poder, en tu divina misericordia y en tu buena providencia para con cada uno de nosotros. Guarda tu pueblo, Señor, guarda tu iglesia. Presérvanos la vida, Señor, para seguir viviendo debajo de este sol y sobre esta tierra, pero sobre todo, presérvanos la vida, Señor. Déjanos pasar esta pandemia en victoria sobre esta tierra. Y si nos da la vida, si nos alarga la vida, Señor, permítenos vivir para tu gloria, corregir los pecados del pasado y hacer la obra del reino, dedicar nuestras vidas, Señor, y lo que restan de ella para alabarte y para vivir para la gloria del Altísimo. Bendito seas tú, Señor, por cada una de tus misericordias y de tus favores. Sé tú, Señor, con tu pueblo hoy, acampando alrededor de él y protegiéndolo. Y mañana, Señor, si nos da la vida, sé tú nuestro Rey y nuestro Señor, el Dios de Jacob. En Jesucristo, Señor, y con acción de gracias. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja y que usted pueda meditar en esto. Que usted pueda esperar en este Dios. No se desespere, Dios no llega tarde. Él es nuestro pronto auxilio. Hasta mañana, mis hermanos, si el Señor nos da la vida.